Me sorprendió lo rápido que Trump lo hizo. Se fue de Seúl, así de simple se fue. Sí, o sea, estaban juntos en la misma habitación. Xi estuvo allí 100 minutos, de esos 100 minutos, unos 20 minutos estuvieron sentándose, había periodistas, se sonreían entre ellos, decían algunos discursos. Luego, como se dice, todo terminó. Les pidieron a los periodistas que se retiraran y empezaron algunas conversaciones al respecto. Y sí, otros 20 minutos al final para decidir cuándo salimos, qué vamos a hacer, qué vamos a decir y todo eso. Sí, bueno, eso ya son 40 minutos, ¿no? Así que quedan 60 minutos, una hora, es una hora. Eso no es nada, a menos que todo ya esté acordado y resuelto. Simplemente se dan la mano. Está bien, vamos. Y por eso, bueno, está bien, vamos, todo bien, vámonos, todos salimos, sonreímos, estamos contentos. No, ni siquiera podemos imaginarnos realmente qué cambios tectónicos están ocurriendo en China ahora. Por eso tengo la sensación de que esta fue una reunión rápida en la que decidieron que harían todo lo que ya habían acordado antes de la reunión. Entonces, como que todo esto tenía relación con eso. Este es un terremoto muy fuerte en China y como un tsunami dará la vuelta al mundo si realmente sucede o está sucediendo. Pero hay muchas, ya lo he dicho 2 veces, y muchas como confirmaciones indirectas de que algo está pasando allá. Bueno, está bien, vamos por partes. Entonces, varios canales occidentales en chino, es decir, ciudadanos chinos que, por así decirlo, allá realizan podcasts, transmisiones y radio en chino. Ellos comentan: declaración imposible para China de un exmiembro del Politburó del Comité Central del PCSH. Entonces, como intentaba decir el Partido Comunista de la Unión Soviética, el PCSH, y así, él también fue viceprimer ministro de la República Popular China. Ese Ban Yan no es que esté retirado, simplemente, por así decirlo, está entre los ancianos ahí. Ahí, como les dicen, tienen personas que influyen en la política sin cargos oficiales. Entonces, ¿por qué es imposible? Digo, porque eso contradice la doctrina que Xi Jinping ha estado implementando durante años. Y eso en China es imposible, bueno, simplemente imposible. O bien hay un cambio de rumbo, entonces, ¿por qué no lo dice el propio Xi, por así decirlo? O bien hay un cambio de líderes, o Wang Yan es un suicida. Eso es, pero ya pasaron 2 días y no le ha pasado nada. El nuevo tono vino de Wang Yan, quien, según se informa, dijo la frase: las negociaciones deben tener éxito. Al igual que la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio en el año 2000, Estados Unidos es el mayor socio comercial de China y la economía más grande del mundo. Un acuerdo exitoso romperá el estancamiento en la diplomacia de China, y una vez que se logre, los problemas de Europa se resolverán por sí solos. Aquí hay 2 declaraciones realmente sorprendentes en lo que escucharon. La primera: debemos negociar, no enfrentarnos a Estados Unidos. Y lo segundo, entonces, los asuntos en Europa. O sea, ¿qué son los asuntos en Europa? ¿Significa la guerra de Rusia con Ucrania? Entonces, si llegamos a un acuerdo con Estados Unidos, se acabará, o sea, ¿cómo terminará si China llega a un acuerdo con Estados Unidos? Solo una cosa: China ya no apoyará a Rusia. Para mostrar buena voluntad, una señal de buena voluntad, Pekín reanudó la compra de soya estadounidense y redujo drásticamente la importación de petróleo ruso. La ministra de Finanzas de Estados Unidos, Besant, calificó el resultado como una base muy exitosa. El representante comercial Greer informó a Fox News que se lograron los 3 objetivos de las negociaciones en Malasia. Pekín renunció a la amenaza de los metales de tierras raras, dejó de lado el as bajo la manga de la soya que utilizaba Esmaya y aceptó cooperar en el control del fentanilo. En otras palabras, la era de la confrontación ha terminado. Pero si la era de la confrontación con China está llegando a su fin, y Xi es el principal opositor al monstruo capitalista de Estados Unidos, editor, sospecho que sé lo que pasó. Mientras Obama y Biden estaban al mando de Estados Unidos, Trump también era algo natural. Solo esperaron, decidieron quitarlo, aseguraron a China que lo harían y lo quitaron. Y que podían olvidarse de él. Ahí fue donde se equivocaron. Por supuesto, la política de Xi daba frutos. Él es agresivo. Nadie respondió a la agresión territorial y económica, ni en Europa ni en Estados Unidos.
Compraron a todos los que pudieron, repartieron dinero, incluso le enviaron dinero al mismo Biden y demás. Todos se aseguraron. Es decir, podemos llevar a cabo nuestra política con total tranquilidad. Y entonces un líder agresivo, por así decirlo, logrará lo que quiere mucho más rápido. Entonces aparece Trump, 47. Y todo lo que se construyó se viene abajo. En vez de dominar el mundo, se obtuvo la unión de proveedores contra sus compradores, es decir, los consumidores. Estados Unidos es el principal mercado de China, representando ahora el 15% de sus exportaciones, antes era el 18%. La Unión Europea está en 8% Japón, estoy hablando sin decimales ni fracciones, y así sucesivamente. Japón 5%, Inglaterra 3% y 5%, entre Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Perder incluso el mercado de Estados Unidos ya es una catástrofe, pero perder después de 40% de tus exportaciones es la ruina. ¿Qué es la ruina? Esos son disturbios. Eso podría ser incluso el derrocamiento del Partido Comunista, porque para la gente el partido es quien nos llevó a esta situación. China estaba esperando para ver si Estados Unidos podía presionar a la Unión Europea. Cuando la Comisión de la Unión Europea anunció que dejaría de comprar energía a Rusia, el destino quedó decidido. Tsai lo entendía e intentó crear un ejército secreto para tomar Pekín. Como alguna vez Zhukov con 2 divisiones, en realidad era una, y luego introdujo la segunda, Kantemirovskaya, la segunda se me olvidó cómo se llama. Tomó Moscú tras el asesinato de Stalin. Muchos hablan de su muerte, pero fue asesinato, como ahora sabemos. Y la agencia de Beria fue destruida, junto con él, que simplemente planeaba tomar las riendas del poder en la Unión Soviética. Esto es lo que se supo sobre la preparación de este golpe contra aquellos que intentaban hacer un golpe contra él. Tan pronto como terminó la 4ª sesión plenaria la semana pasada, Tsai Xia, ex profesora de la Escuela Central del Partido Comunista Chino y que ahora vive en el extranjero, hizo una declaración exclusiva. Los 2 generales más poderosos de Xi, He Weidong y Miao Hua, crearon en secreto un ejército privado bajo su mando para llevar a cabo operaciones militares encubiertas. Fue una revelación impactante. Continuará. 25 de octubre. Tsai Xia reveló en el programa chino Fanfei Time que el exdirector del Departamento de Trabajo Político, Miao Hua, y el ex vicepresidente del Comité Militar Central, He Weidong, crearon en secreto una unidad militar en Langfang, Hebei, totalmente independiente de los teatros de mando existentes. Langfang, la ciudad en la provincia de Hebei, donde estaba basada la unidad, está a solo 35-37 millas del centro de Pekín, a menos de 1 hora en coche de Chongnanhai. Lo que hace inusual a esta unidad es su cadena de mando. No dependía de ningún teatro de operaciones, rama militar ni mando regional. Solo respondía ante Miao Hua y He Weidong y se negaba a acatar órdenes de cualquier otra institución militar. En primer lugar, el objetivo de esta unidad era evidente. Era una fuerza de seguridad personal, creada especialmente para Xi por Miao Hua y He Weidong, en esencia, la propia fuerza secreta de Xi. En segundo lugar, los generales involucrados en esto nunca podrían admitir ni se atreverían a admitir que la unidad fue creada por orden directa de Xi. Por eso, las acusaciones oficiales en su contra, conocidas como las 2 grandes violaciones, están tan estrechamente relacionadas con este caso. En tercer lugar, la mera existencia de esta unidad demuestra que Xi ya no tenía el control real del mando militar. Si él tuviera el control, nunca habría tenido que tomar tales medidas para crear en secreto sus propias fuerzas. El excomandante teniente de la Marina, Yao Chen, confirma información similar, afirmando que el grupo estuvo involucrado en una conspiración que rozaba la rebelión del Servicio Secreto de Seguridad. En un régimen comunista normal, todos vigilan a todos. Y las maniobras de Xi no pasaron desapercibidas para el alto mando militar.
Para el momento de la cuarta sesión plenaria, casi la mitad de todos los generales de alto rango leales a Xi ya habían sido destituidos. Ahora, volvamos a lo que sucedió justo antes de la cuarta sesión plenaria, después de que los 9 principales generales leales a Xi fueran destituidos. El periódico Diario del Pueblo publicó un artículo editorial lleno de acusaciones políticas inusualmente serias, cada una de las cuales tiene un enorme significado en el léxico del partido. En el lenguaje político del PCCH, cada palabra de ese artículo editorial tenía el peso de un martillo. Juntas no señalaban corrupción ni malas conductas, sino algo mucho más serio, un intento de tomar el poder. El artículo editorial acusó a los generales caídos de perder la lealtad y la honestidad, una acusación sumamente rara que, en el lenguaje del partido, implica traición, incluso deserción. También se dijo que socavaron gravemente el principio de que el partido manda sobre las armas, una doctrina de la era de Mao Zedong que define la supervivencia del PCCH. Desafiar esta regla es desafiar al propio partido y finalmente fueron acusados de socavar gravemente el sistema de responsabilidad del presidente del Consejo Militar Central. En pocas palabras, un intento de tomar el poder militar. Estos 3 cargos, si se consideran juntos, forman una sola cadena lógica. El caso nunca fue sobre corrupción o avaricia. Era un intento organizado de tomar el control del partido y el ejército. La salida forzada de Xi se entiende mejor en este contexto. Su fuerza secreta, planeada contra Zhang Yuxia y los ancianos del partido, fue descubierta. Casi todos los generales que él personalmente promovió fueron neutralizados y dentro del partido, el órgano central de toma de decisiones y coordinación recibió pruebas directas de la investigación sobre la muerte del ex primer ministro Li Keqiang, que, según se informa, apuntan a Xi y a su esposa. Si esto alguna vez sale a la luz, provocará el mayor escándalo político en la historia del PCTH. Y parece que salvar al partido se ha convertido en el lema de todos aquellos que no estaban alineados con Xi. Porque si esto es cierto, intento de tomar el poder habría interrumpido la vida cómoda de la élite. A la pregunta, ¿nosotros o Xi?, el partido respondió nosotros. Y parece que Xi ha perdido influencia. No me sorprendería si también pierde la libertad de movimiento. Tanto él como su esposa, de quienes se rumora que actúan como sus solucionadores, lo hacen a espaldas de las organizaciones legales. Sea cierto o no, no lo sabemos, por supuesto. Pero Trump, quien se reunió con Xi a través de 100 minutos, ya salió. Sin decir más, voló a otro lugar. Por supuesto, y ¿cuánto conté ahí? 1 hora, 60 minutos, 50 minutos, se puede hacer mucho. Pero entonces al salir, los líderes ronronean, se dan palmadas en diferentes partes del cuerpo y juntos le explican al mundo lo geniales que son como chicos. Nada de eso pasó. Decidí que no llegaron a ningún acuerdo. En realidad, los chinos cumplieron lo prometido antes de Xi y su llegada no cambió nada. No añadió, quitó ni cambió nada. En julio de 2024, durante la tercera sesión plenaria, se informó que Xi sufrió un derrame cerebral. Zhang Yuxia, con el respaldo de los ancianos del partido, tomó de inmediato el control del ejército. Uno de los generales más confiables de Xi, Miaohua, estaba bajo investigación. Para marzo de 2025, Jiang fue más allá, arrestando al aliado militar clave de Xi, He Weidong, y a varios otros leales. A partir de ese momento, el control de Xi sobre los militares desapareció. En abril de 2025, cuando Xi intentó cambiar las cosas y reanudar el enfrentamiento comercial global, los ancianos intervinieron y lo detuvieron. En mayo de 2025, durante su visita a Moscú para el desfile de la victoria, los ancianos tomaron medidas. Xi tuvo que renunciar en la siguiente sesión plenaria. Cuando Xi regresó a China, fue enviado discretamente a la ciudad de Luoyang durante 2 semanas para reflexionar.
Para junio de 2025, Xi aceptó renunciar en la cuarta sesión plenaria y dejó Zhongnanhai. Los ancianos luego crearon una nueva estructura, el órgano central del partido para la toma de decisiones y coordinación, que de hecho despojó al Comité Permanente del Politburó de su poder real. En julio de 2025, Xi se negó a convocar una sesión plenaria para agosto. Lo enviaron a la ciudad de Jiangsuan, en la provincia de Shanxi, para que se calmara. El primer ministro Li Qiang lo reemplazó en la cumbre de los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica en Brasil. En la conferencia de Beidaye en agosto, todas las facciones llegaron a un consenso: Xi debe irse. En septiembre, su inspección militar fue clara. El informe fue presentado por el teniente general Iván Yan. Comenzó a aparecer en público como una nueva figura en los asuntos del partido. Finalmente, en octubre, Pekín anunció oficialmente que 9 generales de alto rango fueron destituidos de sus cargos de mando. El mensaje era claro: el ejército había completado el proceso de neutralizar la influencia de CS mediante disturbios internos y una creciente presión externa. La cuarta sesión plenaria fue el momento ideal para formalizar la salida de Xi. A puerta cerrada, el PSC ocultó la verdad si entregó tanto el poder del partido como el militar. Su cargo de presidente del Estado será solo simbólico, un amuleto ceremonial para mantener la ilusión de continuidad. Es una política de caja negra con características chinas. El proceso político es tan opaco que incluso muchos dentro del sistema no pueden entender dónde está el verdadero poder. Hu Jintao, quien recuperó influencia después del derrame cerebral de Xi, insiste en regresar al camino pragmático de Deng Xiaoping. Al manejar la caída de Xi, los ancianos simplemente repitieron el método de Deng. Hoy en día, Wang Yang desempeña el papel de Hu Yaobang, dirigiendo silenciosamente los asuntos del partido sin un título. Zhang Yuxia y Liu Yuan desempeñan el papel de Deng Xiaoping, reconstruyendo el orden político a través del control militar a Xi. Ahora él vive bajo el tratamiento de Hua Guofeng. Todavía se le permite reunirse con dignatarios extranjeros como jefe nominal del Estado, pero ya no tiene poder real. No somos del Politburó del Comité Central del PSC, así que no sabemos qué pasa ahí, toda la verdad. Sí, pero ya un experto tras otro dice cosas similares. Llega la era de Deng Xiaoping, conocida como la era de la moderación razonable. Pero nosotros diremos que eso sigue siendo una tiranía. Ahí hay autocracia, sí, pero al menos con el mundo exterior. Si todo es así, como se dice, entonces Gitai intentará vivir en paz. Eso se reflejará de inmediato en la compra de petróleo, digamos, a Rusia, en la suspensión de la ayuda militar y logística, en la guerra en Ucrania y en el rechazo de facto a la lucha contra el dólar, lo cual también es un punto muy importante para Trump. Espero que así sea. Y si es así, que además, por supuesto, es otro resultado de la política de Donald Trump, entonces. Yo pienso que el equipo de Trump es maravilloso, de verdad. Horror, Liudnik y otros muchachos. Y creo que ellos pensaron muy seriamente, tanto psicológicamente como de cualquier otra manera, en lo que está pasando en China. Y me sorprendería mucho si en las acciones del ejército y de los que están detrás de China, los llamados, no hubiera habido eso. Una sugerencia sutil desde la Casa Blanca. Eso es todo. Adiós.